¿Quieres formar parte de algo diferente? ¿O quieres que tu voz sea escuchada? Bienvenidos a ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Exploraremos los temas más controversiales y debatibles de la sociedad actual. ECO es el espacio donde la opinión pública toma forma y se fortalece con el criterio de la comunidad y el análisis profundo de expertos. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves solo por Cuenca Radio Universitaria y síguenos en nuestras cuentas oficiales. ECO, el reflejo de tu voz. Buenos días, nos encontramos con Noelia Ochoa, presidente de la FEWE de la Universidad de Cuenca, la cual nos va a estar acompañando en este nuevo programa de ECO, el cual estaremos tratando sobre el aumento de la tarifa en el transporte público, y a mi lado estará mi compañero Roberto Becerra. Muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando por la señal de Radio Universitaria. Un placer nuevamente estar aquí. Y nada, como mencionaba Miguel, estamos con Noelia Ochoa, presidente de la FEWE. Un placer tenerte aquí, Noelia. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal con todos y todas? Primero, muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy agradecida de que se tomen el tiempo para poder conversar acerca de estos temas que son coyunturales y necesarios para socializarlos y conversarlos y sobre todo escuchar la opinión de las y los estudiantes a través de mi persona. En el episodio del día de hoy nos acompaña Noelia Ochoa Amores, presidenta de la FEWE Cuenca, y estaremos conversando acerca del alza de la tarifa del transporte público en la ciudad de Cuenca. Y bueno, como mencionaba, ¿no?, mi compañero Miguel, vamos a hablar sobre este tema tan controversial, ¿no?, que es el aumento del bus urbano. Más que nada, enfoquémonos en los estudiantes, ¿no? Que realmente que el bus urbano suba. Ahora mismo conocemos que es de 34 centavos, 30 que pagamos nosotros con nuestra tarjeta Movilízate y los 4 centavos de subsidio del municipio. Hay que hablar de que se menciona que se puede subir incluso de 40 hasta 50 centavos, que realmente es muchísimo para un estudiante universitario. Ahora lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu opinión personal sobre todo esto? Bueno, yo creo que primeramente el alza, vivimos como primero para centralizarnos en qué estamos ahorita como ciudad, como país, vivimos una crisis económica total. El incremento de la inseguridad son factores que inciden netamente para que vivamos una crisis económica y una crisis de inseguridad y demás cuestiones como similares que obviamente son completamente compactas a esta realidad. Ahora, nos quieren alzar el pasaje de bus urbano. A nosotros, bueno, como estudiantes universitarios, evidentemente pagamos una tarifa como personas sin diferenciación, como son los de colegios y los menores de edad, lo cual, bueno, también lo fuimos discutiendo a lo largo de anteriores meses, presentando así una ordenanza y demás, pero como para centrarme en la pregunta que llegaste, la alza del bus es un problema porque al final, lo hemos dicho varias veces, el sistema del transporte público aún sigue siendo deficiente. Lastimosamente no hay como tal una conectividad y una accesibilidad a todos los puntos de la ciudad. Y hablamos solamente del casco urbano. Al final también hay estudiantes que toman 2 y hasta 3 buses y tampoco logran conectar su casa con las paradas de buses. O sea, tampoco queremos que tengamos que salir de nuestra casa y en la esquina podamos coger el bus. Yo personalmente, a mí me toca caminar 6 cuadras, que es la media normal de que todas y todos los ciudadanos tengamos. Sí, hasta más. Por ejemplo, yo, si quisiera coger bus de mi casa, yo vivo por el valle, tengo que realmente más de unas 10, 12 cuadras para salir a coger el bus. Pero bueno, ahora vamos a dar paso a un reportaje que, pues, de la mano de nuestra producción de ECO. Los buses urbanos son el principal medio de transporte para los ciudadanos de la ciudad de Cuenca y aún más para los estudiantes universitarios. La tarifa actual para el uso del transporte público es de 30 centavos. Sin embargo, se está realizando un estudio técnico mediante el cual se dictará la tarifa adecuada. La empresa pública de la Universidad Estatal, Cuenca EP, tiene hasta el 30 de mayo para presentar las sugerencias del nuevo costo de pasaje a pagar por el usuario. Aunque se ha mencionado recientemente que el Consejo Cantonal puede o no acatarse a la nueva tarifa sugerida y por lo tanto no es seguro al 100% un aumento en la misma,
El pasado 25 de abril, el presidente de la Cámara de Transporte dijo que el precio del uso del transporte público va a incrementarse definitivamente. En la ciudad de Guayaquil ya se aplicó esta medida y el pasaje subió un 50%, pasando de 30 centavos a 45 centavos. Esto ha generado desconcierto en los ciudadanos, pues aseguran que es un golpe económico demasiado fuerte. Si bien en nuestra ciudad se estudia también la posibilidad de un alza menor que pueda ser de hasta 5 centavos, genera preocupación en los usuarios más comunes de transporte de bus urbano. Sin duda, es un tema que genera opiniones divididas entre ciudadanos y operarios, pero que su respuesta final será conocida en los próximos días. Después de acabar de ver este reportaje que nos tuvo preparado la producción, ¿tú cómo crees que la alza del transporte público, o sea, de la tarifa, va a afectar a la comunidad universitaria? A ver, yo creo que el alza de la tarifa afecta en gran medida, evidentemente, a las y los estudiantes porque somos estudiantes de la universidad pública, no generamos ingresos, no tenemos un trabajo. En algunos casos, evidentemente, hay casos en que hay madres, padres que trabajan y llevan el sustento a sus hogares y que evidentemente a ellos también les golpea doblemente que como nosotros estudiantes. La afectación iría directamente no a nosotros, sino al bolsillo de nuestros padres y nuestras madres, que son los que llevan el sustento y el dinero al hogar. ¿De qué manera afectaría? Igual hubo el incremento del IVA, la canasta básica en Cuenca sube, el agua también se prevé que va a subir. Hay, como lo mencionaba anteriormente, hay una crisis económica demasiado fuerte. Es como no solo el gobierno, sino también las medidas económicas que se van tomando se van incrementando y no en pro de las y los ciudadanos y peor de las y los estudiantes, ¿no? Lastimosamente a nosotros nos afecta en mayor medida porque, o igual, o sea, podemos hacer como un tanteo y buscarla en un sondeo de percepción de las y los estudiantes, cuánto gastamos diariamente en un almuerzo, en copias, cuánto gastamos en el bus. Este incremento nos va uno, tenemos que, puede que suene como exageración, pero a veces o nos toca almorzar, o nos toca sacar las copias, o nos toca pagar el bus, que es una realidad que palpamos nosotros directamente como estudiantes de una universidad pública y a la final es una realidad y va a ser una problemática aún más grande si es que el alza se llega a dar. Exactamente, o sea, hablamos de que, digamos, si se llega a subir 35 o hasta 45 centavos, hablamos de que con un dólar subiríamos dos veces al bus. Es algo, o sea, bastante preocupante para, como mencionas, para los estudiantes doblemente, ¿no? No solo, obviamente, no es un tema que nos afecta directamente a los estudiantes, obviamente nos afecta directamente, pero no solo a nosotros, obviamente hay muchos más afectados de esta misma situación. Ahora vamos a ver unas encuestas que tiene preparado producción y de igual manera sobre este mismo incremento del bus urbano. Vamos a ver qué piensa la comunidad universitaria. Hola, hoy nos encontramos en la Universidad de Cuenca, en donde vamos a preguntar a los estudiantes si es que están dispuestos a pagar más la tarifa del pasaje del bus. ¿Sí o no? Vamos a ver por qué. ¿Estarías dispuesta a pagar más la tarifa del pasaje del bus? No. ¿Por qué? Porque yo para venir a la universidad ocupo solo 2 buses, entonces si suben la tarifa ya no saldría, sería mucho dinero. No, ¿Por qué? porque sinceramente yo vengo de lejos, entonces como que ya acostumbrada a pagar una cierta cantidad y pagar más, es como que a veces mucho más gasto, ese dinero que se gasta podría yo gastar en otras cosas. Considero que no, debido a que siento que la calidad del servicio no es muy buena y siento que justo hoy día hablaba de que venía el bus lleno, llegué tarde porque iba en cada parada y todo, entonces siento que la calidad no está acorde a las necesidades que nosotros tenemos. No, ¿Por qué? porque, bueno, ahorita como estamos estudiando psicología y tenemos que hacer prácticas, entonces escogemos como 2 o 3 buses. Entonces es mucho el gasto que se tiene que hacer para los pasajes y todo eso. Entonces no estaría dispuesta. ¿Estarías dispuesta a pagar más la tarifa del pasaje del bus? No, claro que no. ¿Por qué? Porque es caro. Yo soy foránea, entonces me resulta bastante injusto pagar porque vengo
de otra provincia, tampoco estoy viviendo aquí en Cuenca, estoy viviendo en Mayancel y me toca coger 2 buses. Entonces, es coger 2 buses para llegar acá a la U y luego coger 2 buses más para regresarme a mi casa. Entonces, estoy pagando siquiera, a ver, actualmente es 30 centavos el pasaje. Entonces, en los 4 viajes son casi como $1.20. Entonces, durante la semana sería más. Entonces, no me resulta favorable ni para mí ni para mis otros compañeros foráneos. Y bueno, hablando un poquito sobre, nos mencionabas de que hay tarifas preferenciales, ¿no? Hay tarifas preferenciales a o sea, escuelas, menores de edad, personas de tercera edad. Incluso hay una tarjeta, me parece, de turista, que es una gris, que también tiene la tarifa preferencial esta. Ahora, hablar de que una de las opciones, si es que, digamos, el incremento se da o algo así, podría ser incluir a los estudiantes universitarios a estas tarifas. Sí, bueno, a ver, nosotros primero tuvimos un pronunciamiento el 5 de enero de este año. Igual conocíamos las noticias de que se iba a haber una alza de la tarifa del bus. También instamos como en ese comunicado primero al Consejo Cantonal y a la Alcaldía como a socializar con las y los estudiantes, con los representantes estudiantiles, cuál sería la posibilidad de que se alce la tarifa y si es que se alza, cuál sería la posibilidad de que nosotros como estudiantes universitarios podamos llegar a tener una tarifa diferenciada. Después, el 28 de febrero, bueno, en ese lapsus de tiempo estábamos ya en proceso de trabajar una ordenanza, la cual insta a que se llegue a dar una tarifa diferenciada a no solo a los estudiantes universitarios, sino a los estudiantes de todos los institutos de educación superior de la ciudad de Cuenca. Entonces, nosotros presentamos esta ordenanza, evidentemente tuvimos una respuesta del señor alcalde varios días después y justamente ayer en sesión de consejo universitario el señor alcalde también estuvo presente. Nuevamente, como representantes estudiantiles ante el consejo, hablábamos, el señor alcalde mencionaba que Cuenca debe de ser una ciudad universitaria y no solo de mención, sino también de praxis o bueno, de práctica en la que se considere o se vea la posibilidad de la tarifa diferenciada para las y los universitarios. Se le mencionó ayer en consejo, el señor alcalde había mencionado y bueno, me había recibido también hace algunos meses en su despacho, el cual él nos sugería que básicamente esta no era una decisión del Consejo Cantonal, que no era cuestión de voluntades políticas o, bueno, una decisión directamente del Consejo Cantonal de la mesa, sino que era una cuestión para reformar en la Asamblea la ley orgánica de transporte público y, bueno, transporte urbano, que esa es una problemática que nos llevaría a otras instancias, a pelear no solo dentro de aquí del Consejo Cantonal, sino ya directamente en la Asamblea. Vivimos ahora una denominada guerra armada. Lo que menos quiere la Asamblea ahorita yo creo que es escuchar uno a las y los estudiantes y sobre todo a los sectores vulnerables. Entonces es por eso que, bueno, él nos sugería que más bien llevemos desde la Asamblea con las y los estudiantes, con las y los representantes estudiantiles y nos unamos a una petición junto con la alcaldía y algunos rectores y rectoras de la Universidad de Cuenca para que esta propuesta de reforma a la ley orgánica de transporte público se pueda llegar a reformar en la Asamblea. Si bien es una petición que él nos hace, que como menciono es muy grande y no es a corto plazo que podamos llegar a tener como tal una tarifa diferenciada, sí es una posibilidad para que todas y todos los estudiantes de las instituciones de educación superior del Ecuador podamos llegar a tener una tarifa diferenciada, no solo en Cuenca, sino evidentemente a nivel nacional. Pero sí, menciono, esto nos va a costar bastante tiempo y recursos. Ya, para ti, ¿cómo se podría evitar de alguna manera el incremento de la tarifa, ya que existen varios factores en contra? Ya que no sería para nada favorable el incremento de esta tarifa, o sea, ya que la mayoría de la mayoría de ecuatorianos estamos pasando por una situación económica desfavorable, no solo por los estudiantes, sino por la situación del país y eso. A ver, ¿cómo evitaríamos que se ¿Cómo alce la evitarías tarifa? el alza de la tarifa? Chuta, yo creo que dando prioridad primero desde el gobierno central a cuestiones que son netamente importantes. Nos han creado un estado de shock ahora en el Ecuador, en el hacernos creer que vivimos un conflicto armado.
de que hay una guerra entre civiles y las GDOs, que son los grupos delictivos organizados, cuando en realidad no es así. Nos han hecho creer igual que la seguridad se sigue, eh, bueno, que los recursos, por ejemplo, de la subida del IVA, los recursos de esto se van a destinar a la seguridad, pero hemos visto básicamente que en estos últimos meses, estos últimos días, igual como la percepción de inseguridad sigue creciendo en las y los estudiantes, sigue creciendo en los robos en los predios universitarios, en las afueras de las universidades. Creo que el tiempo de que hubo los robos, me parecía que eran varios fuerzas, o sea, varios policías, ya sea municipales, pero solo fue por tiempo de lo que estaban afuera, parados afuera de la universidad. Pasó eso y ya no. Sí, totalmente. Fue un espacio-tiempo súper limitado en el cual decían que sí iban a trabajar por la seguridad de las y los estudiantes, por la seguridad de la ciudadanía en general, pero lastimosamente todos son como propuestas a tiempo límite. ¿Cómo evitar una alza de tarifa? Yo creo que que este estudio que hacen desde la consultoría de la Universidad de Cuenca sea un estudio que sea consciente, social, económicamente y sobre todo también, bueno, ambiental, ¿no? Para que vean también en lo social a quienes nos afectan, a quienes afectan más, a quienes afectan menos. Justamente el director de movilidad decía que sí, que se va a hacer un estudio técnico, pero que este estudio técnico también tenga un enfoque social, porque a la final las y los estudiantes no somos los únicos perjudicados, sino la gente que también vive en la ruralidad, que lastimosamente tiene que coger. ¿Crees que esa investigación bastaría para poder, o sea, que nos tomen en cuenta a nosotros los estudiantes y no nos suban la tarifa? O sea, solo para que no nos suban. No, no es suficiente, lastimosamente. Bueno, la consultoría de la Universidad de Cuenca se acercó a los representantes estudiantiles en enero, mediados de enero. Hicieron un taller con nosotros, en el cual nosotros mencionábamos cuáles eran las necesidades que teníamos en el transporte público, que era la accesibilidad, la seguridad, el respeto de las y los conductores de los transportes urbanos y sobre todo también creo que la misma accesibilidad que si bien ya lo mencionamos, es re importante la conectividad con la ciudad y con los lugares específicos a los cuales nos queramos transportar. Después de ese taller, evidentemente quedamos pendientes todas las y los representantes de todas las universidades de aquí de Cuenca, de que nos iban a llamar para un segundo taller para socializarnos las respuestas que llegaron al análisis. Lastimosamente hasta ahora no nos ha llegado ninguna otra invitación para socializarnos, qué avances han tenido, qué informes han sacado, cuál es la percepción de la comunidad estudiantil, y no solo de la comunidad estudiantil, sino del resto de entidades sociales que son también importantes en la toma de decisiones. ¿Cuál es tu recomendación? O sea, ¿qué debemos nosotros hacer en estos momentos? ¿Cómo lo deberíamos tomar? Y sobre todo, ¿qué actitud, o sea, deberíamos tener a esta posible alza? Y bueno, antes de eso también te quería preguntar algo sobre, o sea, hay que hablar de que realmente esto, o sea, es un tema bastante controversial, como digo, ¿no? Y mencionaban los estudiantes en la encuesta que quizá incluso a veces afecte a personas o estudiantes que viven muy lejos que no lleguen a clases o que lleguen, por ejemplo, yo una vez llegué a un examen interciclo tarde, media hora tarde llegué porque no pasaba el bus, me acuerdo. Y a eso voy, o sea, desde mi caso personal, hablando de eso es lo que comento, pero ahora esto también puede ser un problema, ¿no? O sea, es un problema que quizá como mencionaba nuestro compañero, realmente incluso puede a veces afectar a esto, a no llegar a las clases o a no llegar a un examen final, o puede ser interciclo, o un examen importante que tengas en la universidad. Sí, a ver, ahí recae mucho el derecho a una universidad pública de calidad, con buena accesibilidad, y lastimosamente el transporte público nos sigue vulnerando ese derecho a una educación plena, porque como tú mencionas, tú en este caso pudiste llegar 30 minutos tarde. Hay gente que no puede llegar porque lastimosamente o uno, el bus no llegó, o uno, el bus no le quiso llevar porque le dio la gana de pasar. Exacto. De pasar rápidamente. Quería hablar también de eso, de que, o sea, no es que sea, o sea, un servicio que, como tú mencionas, nos den. Hay veces que los buceros no tienen una actitud
Y se respetuosa hacia las y los... Hay personas, hay líneas que variamente se van. Que se van, o sea, que están vacíos y simplemente se van. Porque están tarde creo que están en el recorrido, saben estar tarde algunas personas y cogen Que a la y se van. final nosotros somos los perjudicados. lastimosamente los perjudicados de sus irresponsabilidades. Entonces también es ese vaivén de necesidades que primero como ciudadanos y después, bueno, en nuestro caso como estudiantes puntualmente solicitamos y exigimos y qué actitud debemos de tener. Yo creo que seguir exigiendo, ya sea mediante redes sociales, porque al final hay bastantes comentarios, no solo de estudiantes, sino también de la ciudadanía en general, la cual se queja del servicio del transporte público. En sí, tener yo creo que exigir y seguir exigiendo los derechos que nos corresponden como ciudadanos y después como estudiantes para tener una educación pública de calidad y sobre todo llegar a tener accesibilidad plena al ingreso y al transportarnos a las universidades o a las distintas entidades. Claro, yo sé, y es complicado, ¿no? Este tema, hablando sobre incluso las personas que había una chica foránea, o sea, que a ellos les parece completamente injusto, ¿no? Que se suba, porque como mencionaba antes, que se suba 40 centavos es muchísimo, o sea, con $1 tú te subes 2 veces al bus, y hay personas que necesitan 2 buses, 3 buses para llegar a la universidad. Es un gasto bastante grande para los estudiantes de la universidad. Pero bueno, o sea, tú, hablando como que, ¿qué recomendarías, no? O sea, habría que tener un diálogo entre las entidades gubernamentales y los estudiantes. Bueno, no los estudiantes, ahora nos estamos enfocando en los estudiantes, pero en toda la ciudadanía que utiliza el bus. Sí, bueno, yo creo que siempre al presentar igual como esta ordenanza nosotros solicitábamos ser parte de la toma de decisiones y que sobre todo nos tomen en cuenta las y los estudiantes. Somos otro grupo social importante en la ciudad, si bien a la ciudad de Cuenca la tienen como ciudad universitaria, no es por nada, tenemos tantos estudiantes foráneos aquí en la Universidad de Cuenca y ni se diga en el resto de universidades privadas que tenemos. Entonces, básicamente sí, es seguir pidiendo a las entidades públicas que nos hagan parte de esta toma de decisiones o que siquiera nos escuchen cuál es la percepción que nosotros tenemos acerca, uno, del transporte público, de la accesibilidad, cómo nos afecta a las y los estudiantes, y no solo con el estudiantado, sino también con los diferentes grupos sociales que conforman la ciudad. Llegar, o sea, en ese diálogo, ¿no?, que mencionamos, llegar a ver si hay un acuerdo entre una tarifa Especial para los estudiantes, una tarifa especial para los estudiantes de la universidad. Sí, totalmente. Creo que la lucha que hemos llevado en estos meses que estamos en la representación se ha sido como luchar por una tarifa diferenciada. Hemos presentado la ordenanza, hemos querido estar en la toma de decisiones de las entidades públicas. Algunos nos han abierto las puertas, otros nos han dicho no es factible. Entonces, otros también nos han dado otras alternativas, como el señor alcalde de presentar una reforma ante la asamblea, lo cual, sí, como menciono, es un poco complicado, es un asunto que sería como más grande y que bueno, tampoco es que lo vamos a dejar de lado, ¿no? Si es que hay la voluntad política de algunos sectores públicos de querer hacer esta reforma, pues lo haríamos nosotros sin dudarlo. Y eso. Y bueno, o sea, igual para exigir, digamos, hablábamos de que el servicio quizá de los buses urbanos no es el mejor, pero, o sea, igual hablamos de que se va a subir el precio y al final las condiciones van a seguir siendo las mismas. O sea, las condiciones van a seguir siendo las mismas. Tenemos un cuadro de pasajeros al día de los buses urbanos y eso, o sea, mencionar eso de que realmente el precio quizá por A o B razón, por esto que estamos hablando, sube, pero las condiciones van a seguir siendo las mismas. Las condiciones vamos a seguir teniendo, como mencionábamos, choferes irrespetuosos y demás. O sea, ese es un problema, esto también. Sí, totalmente. Yo justamente estoy haciendo una tesis de percepción de inseguridad en el transporte público y en la revisión de la bibliografía hemos encontrado que hay algunas compañeras directamente, esta es una investigación de la Universidad de la SUAY, que hacen igual la percepción de inseguridad en el transporte público, en el uso del transporte, directamente si es que ellas acceden, si es que ellas van o no van en el bus. Y hay un 70% de estudiantes que no van en el bus porque uno se sienten inseguros. Hay una percepción de inseguridad. Evidentemente por el fenómeno en el que vivimos, la violencia de género ataca más a las mujeres y
es evidente, digamos, este porcentaje de que las mujeres no se sientan primeramente seguras en ir en el transporte público. Hay un sinnúmero de problemáticas que tampoco no son aisladas del mismo acoso que se viven en los buses, en las paradas, la inseguridad, el miedo de que ya te van a robar, el miedo de que tal vez hasta el busero no te deje en la parada de bus o no te tome en la parada. ¿Qué pasa eso? O sea, creo que, si no mal me equivoco, siempre utilizo yo la 16 para subir a la Católica. O sea, una, no te paran, y dos, te van dejando como 2 cuadras más allá y tú llegas por el terminal. O sea, sí, Y hablar igual un poco de la inseguridad. Hay personas, o sea, hay estudiantes que salen de aquí a las 9 de la noche, porque yo tengo inglés a las 9 de la noche. Y de noche aquí en la universidad creo es que ahí es bastante más desolado. inseguridad. Es O sea, bastante desolada la universidad. Me acuerdo que hicieron algunas de estas paradas tecnológicas, Inteligentes. modernas, que incluso podías cargar hasta el celu creo o algo que así. y aquí en la... Las paradas inteligentes. Y Ajá. aquí en la Benigno, y en el Benigno Malo, y en la UNE, si no me equivoco. Claro, y hay otras paradas, o sea, ni siquiera tenemos que irnos muy lejos. Vemos la parada de aquí de la universidad y subimos a coger en el centro y la parada sigue siendo el postecito con el que dice bus. O tan solo crucemos la calle de la parada inteligente, o sea, no hay iluminación, exactamente. o sea, nada, todo mal. Justamente eso era lo que veía igual en los comentarios, como quien revisaba qué también opina la ciudadanía. En vez de incrementarlo, la tarifa del bus, incrementen más unidades, ponte la misma línea 16, es una línea que va completamente repleta, la línea 7, igual en la línea 27, la 22, o sea, hay un sinnúmero de líneas que deberían más bien incrementarse para ofrecer un servicio de calidad óptimo para el transporte y para la conexión entre, bueno, nosotros, universidades, prácticas también, porque nosotros no cogemos solo un bus para irnos a nuestras casas, cogemos un bus para irnos a las prácticas, para regresarnos a la universidad. De los mismos compañeros que son foráneos, o sea, creo que algunos tienen la suerte de vivir por la universidad y no ocupar el medio de transporte, pero hay otras personas las cuales se les dificulta bastante, y eso creo que es un gasto, si no a la cabeza de hogar, el aumento de la tarifa. Sí, totalmente. O sea, igual algunos foráneos y foráneas, como decía la compañera, ¿no? Ella no vive cerca de los predios universitarios, pero vive, o sea, en Machángara, vive lejos. Vive lejos, entonces ella puede coger 1 o 2 buses y este bus tal vez hasta no le puede llegar a dejar justamente bien cerca de su casa, ¿no? Claro, eso, o sea, es puntual analizar eso, de que hablamos de que nos van a exigir que paguemos más, pero nosotros en teoría vamos a tener el mismo servicio. Deberíamos exigir asimismo, como mencionaban ustedes, incremento de buses en ciertas líneas, porque hay líneas que van repletos, hay líneas que en serio no hay dónde poner y se sigue subiendo la gente va incómoda. Ejemplo, la línea 5 a las 7 de la mañana. Porque pasa, esa creo que es la línea por la... No, pero hay gente, o sea, que parece que fuera de universidad. mentira. O sea, hay gente que en serio va fuera de la puerta. O sea, hay buses en los cuales la gente va así porque ya, o sea, necesita llegar a su lugar de destino. Sí, totalmente. En el caso de que se llegara a subir la tarifa a un monto alto, o sea, como son los 45 centavos, ¿cómo se podría llegar a apelar y, o sea, a reducir, aunque sea que suba 1, 2, 3, 4, 5 centavos máximo, pero ahora están subiendo, creo que son 10? A ver, yo creo que hemos exigido que, como les mencioné hace un momento, que seamos parte de la toma de decisiones, que nos escuchen a nosotros como estudiantes. Lastimosamente no lo han hecho. Dudo que ya cuando la ordenanza o el estudio que se hizo aquí en la consultoría de la Universidad de Cuenca se presente ante la mesa cantonal, dudo que nos llamen a socializar a ver si es que estamos o no de acuerdo, porque como bueno, si bien no nos hicieron parte de este estudio, creo que tampoco nos van a hacer parte de esta toma de decisiones. Y que nos toca como estudiantes es, yo creo que levantarnos y exigir que uno nos hagan partícipes de la toma de decisiones, y después que sepan que en realidad nosotros estamos palpando como estudiantes de la universidad pública, cuáles son nuestras demandas, nuestros retos, y sobre todo conocer cuál es la realidad que vive el estudiante de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo los estudiantes podríamos llegar a alzar la voz a que nos escuchen y nos tomen en cuenta y nos digan, sí, o sea, no vamos a subir tanto, sí, se podría decir? A ver, yo creo que a todos los medios gubernamentales les molesta lo mediático que podemos llegar a hacer o ejercer nuestra voz, y es evidentemente o nos movilizamos o hacemos un plantón afuera del Consejo Cantonal y les exigimos como o nos escuchan o hágannos parte de las decisiones, o sea, eso. Yo creo que bueno, movilizarnos es la única salida que siempre hemos llegado a tener históricamente. Ya para ir finalizando, obviamente aquí tienes un espacio en el cual puedes hacer un llamado a la comunidad universitaria, a la ciudadanía.
Que se levanten, alzar que la alcen la voz, sobre esto, es un espacio para ti. Tú puedes hacer un llamado. Bueno, como bien presentaron ustedes mismos en las entrevistas, hay varios estudiantes los cuales están completamente en desacuerdo de que se lleve esta alza de tarifa de bus. Igual próximamente estaremos como esperando a ver hasta el 30 de mayo cuál es el estudio que va a sacar la consultoría de aquí de la Universidad de Cuenca y también entender en base a qué han sacado esta alza de tarifa, porque es evidente, va a alzar la tarifa del bus, entonces también realizaremos una asamblea ampliada en la cual todos y todas las y los estudiantes están completamente invitados a participar. Y de ahí, después de esa asamblea, también tendremos la decisión de salir o no hacia el Consejo Cantonal para exigirle a los distintos concejales que nos escuchen. Y bueno, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias al equipo de producción y sobre todo muchísimas gracias a ti, Noelia. Un placer tenerte aquí, un placer estar contigo en este pequeño conversatorio sobre un tema, como mencionábamos al principio, bastante controversial. La gente no está de acuerdo, hay que ser sinceros, la gente no está de acuerdo con esto y como mencionabas hay que esperar. A ver, parece inminente la subida, pero hay que esperar el pronunciamiento oficial, ¿no? Y bueno, nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias al equipo de producción de ECO, muchas gracias Miguel y muchas gracias Noelia. Nos vemos en un próximo capítulo. Y esto fue todo por el episodio de hoy. ECO, el podcast donde la opinión pública es la que manda. Recuerda escucharnos todos los martes, miércoles y jueves de cada semana. Síguenos en nuestras cuentas oficiales para mantenerte al tanto de los acontecimientos coyunturales y controversiales del país. ECO, el reflejo de tu voz.